Saludo a todos y a todas. Hoy tenemos en Historias Globales desde el Sur la grata visita y compañía de Nelson Varas, quien es profesor de la Universidad Internacional de Florida. Nelson Vara tiene una amplia trayectoria en los Metal Studies, con varias publicaciones y una serie de documentales, como por ejemplo Acts of Resistance, Heavy Metal Music in Latin America, Song of Injustice, Heavy Metal in Latin America, y The Metal Island. Este último, un documental centrado en las experiencias del metal decolonial en Cuba, en República Dominicana y en Puerto Rico. Así que para nosotros aquí en Historias Globales desde el Sur es un honor y un privilegio, agradecidos de que Nelson aceptara nuestra invitación. Así que queremos comenzar esta sesión de entrevista el día de hoy, un poco preguntándote, Nelson, qué son los metal studies, ¿no? Y cómo llegas a los metal studies. Bueno, gracias a ti, José, por la invitación y por el interés en el tema y por tu trabajo con el canal, ¿no? Que me parece un proyecto muy interesante y sé que has entrevistado a mucha gente muy importante que trabaja los temas de coloniales y teoría del sur y me parece un privilegio estar con ustedes acá. Eh, Tal vez la mejor forma de presentarte qué son los Music Studies es dejarte saber cómo yo llego a ellos. Yo soy psicólogo social y en el 2008, en el 2010 comencé a participar en unas conferencias que se estaban dando en Europa sobre metal y política. Tú te imaginarás que yo en aquel momento estaba en la Universidad de Puerto Rico, estaba trabajando temas de salud y comunidad, que son temas que me interesan muchísimo, y de momento me llegó al correo electrónico esta invitación de esta conferencia donde iban a hablar de metal y política. Yo en la vida había pensado en una conferencia académica sobre asuntos de metal y muchísimo menos de metal y política, porque tú que eres amante del género sabes que esos dos temas a veces se encuentran en tensión. Eh, y yo fui a esa conferencia. Esa conferencia fue en Praga y la organizó un académico británico que se llama Niall Scott y una persona que trabajaba para un grupo que se llama Interdisciplinary.net, que en aquel momento se llamaba así, se llama Rob Fisher. Y ya ellos, cuando yo llego en el 2010 a esa conferencia, ya ellos se habían reunido por primera vez en el 2008 en Austria. Y habían empezado a tener estas conversaciones de personas que estaban en diferentes campos del saber, ciencias sociales, filosofía, musicología, que estaban interesadas en el tema del metal como tema de estudio. Esas primeras conferencias fueron bien pequeñas y poco a poco fueron ganando adeptos y adeptas y fueron creciendo, ¿no? Y en esa conferencia se gesta lo que se conoce hoy como el International Society for Metal Music Studies, que es la Sociedad Internacional para Estudios de Música del Metal, que reúne alrededor de 150 o 200 académicos de diferentes partes del mundo y trabaja el tema del metal como un tema académico de manera transdisciplinaria. Allí hay de todo. Allí hay sociólogos, psicólogos, filósofos, musicólogos, de todas las disciplinas que a uno se le pueda ocurrir, están en esa organización. Y esa organización publica una revista que sale 4 veces al año, que se llama Metal Music Studies, que es una revista revisada por pares, que publica la editorial Intellect en Inglaterra. Y esa revista la editamos este servidor y Neil Scott, somos los editores actuales de esa revista. Esa es como que la historia desde el mundo del norte, ¿no? Y siempre hay el riesgo de contar las historias de estos desarrollos disciplinarios desde una óptica universalista. Y una de las cosas que hemos hecho las personas que somos de habla hispana y que vivimos en diferentes partes del mundo, pero conocemos el desarrollo de los estudios del metal desde las ópticas del sur, es que hemos publicado información. Este mismo mes salió una publicación en la revista Metal Music Studies ampliando la historia de los estudios del metal y trazando esa línea de origen no al 2008 con este grupo, sino al 2005 con lo que fue la primera
La primera conferencia de metal se dio en el 2003 en España y la organizó Fernando García Poblet, que en aquel momento era un estudiante, pero fue la primera conferencia académica sobre estudios del metal. Así que poco a poco nos vamos dando cuenta de que este campo de trabajo, esta área de estudio, ha tenido diferentes caminos, algunos desde el norte, algunos desde el sur, que se van uniendo y se van encontrando, ¿no? Para dar paso a esa historia de los estudios del metal. Hoy en día ya no es anatema hablar de la relación metal y academia, porque la cantidad de libros que han salido sobre el estudio del metal desde el punto de vista académico es amplísima. La revista lleva ya como 8 años en publicación, así que se ha ido generando un campo de saber que va creciendo vertiginosamente, ¿no? Que en este momento pudiéramos decir que está como en su adolescencia, pero crece de manera muy rápida, porque la gente que son amantes del metal, que también hicieron estudios académicos, llega el momento donde esos dos mundos convergen, ¿no? Y entonces es muy atractivo para las personas que tienen el deseo de unir esas dos facetas de su vida, ¿no? El trabajo académico, intelectual, y su conocimiento y su pasión por la música del metal. Y ahí, eso es como un resumen de dónde están los Metal Music Studies hoy en día. Hoy en día, particularmente en América Latina, hay muchísimos grupos, en Argentina, en Perú, en Chile, en México, que son grupos de estudio independientes sobre asuntos de metal. Y tal vez el evento más que se avecina, un evento importante, es la conferencia bienal de ISEMS, que este año tiene el tema del sur global y se va a dar por primera vez en México, en el mes de junio. Y la organiza Alfredo Nieves. Así que es como que el momento perfecto para que estas conversaciones de cómo se desarrollan los estudios del metal desde el norte y desde el sur converjan en esa conferencia en México. Vale, un poco con esta historia que nos relatas, te adelantas también a la segunda pregunta, ¿no? Que ya es entrar en materia en torno a qué sería dentro del campo de los Metal Studies lo que tú llamas el metal decolonial, y ahí la pregunta iba orientada también, o lo que queríamos conversar contigo era a cómo llegas al metal decolonial, o a esto que llamas metal decolonial, ¿no? Claro. Entiendo que lo que nos acabas de comentar ya adelanta un poco el relato de cómo se fragua esto del metal decolonial en tu trabajo, pero sí quisiera que nos profundizaras entonces un poco más desde digamos, el punto donde has dejado la historia Claro. de qué van el metal decolonial, cómo se entronca esto con la tradición, digamos, de pensamiento crítico latinoamericana que se inicia por allá en el año 2000, el año 92, perdón, en torno a figuras como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, que estaban Claro. reflexionando sobre el quinto centenario de la llegada de europeos al continente que luego llamaremos América, y en un contexto además geopolítico no despreciable, ¿no? En un contexto de la caída del muro de Berlín, que también va a impactar a cómo se van a responder preguntas que han estado siempre presentes en la agenda intelectual latinoamericana, como tú bien sabes, y que tiene que ver con el lugar de América Latina. ¿Qué Claro. somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Si esa búsqueda que ha estado presente, creo yo, desde la Carta de Jamaica, por poner un hito allí histórico, ¿no? No somos blancos, no somos indígenas, no somos negros, ¿qué somos, no? Y entonces un poco desde allí, ¿cómo entra lo de colonial en el metal, o cómo lo incorporas y cómo te incorporas tú en Claro. en ese mundo? Pues mira, obviamente es una pregunta amplia, así que tal vez la podemos coger con partes y conversamos poco a poco de qué cosas que te llaman la atención, ¿no? Pero yo te voy a dar un ejemplo de algo que para mí fue muy significativo en mi adolescencia, escuchando metal. Cuando, cuando yo era adolescente, yo vivía en Puerto Rico y yo recuerdo claramente que cuando yo empecé a escuchar, en mi país había un debate entre los rockeros y los cocolos. Los rockeros eran los que escuchaban música del norte en inglés
y los cocolos eran los que escuchaban salsa, música local, ¿no? Y aquellas luchas ideológicas eran serias. Parecen risibles hoy, pero en aquel momento eran luchas serias, ¿no? Tú te identificabas como rockero o como cocolo. Para mucha gente, eso parecía que era solamente un asunto de preferencia musical, pero genuinamente era otra cosa. Era una toma de posición sobre quién tú eras como individuo. Y en el país, el gobernador en aquel momento, que era Rafael Hernández Colón, decía claramente en los medios de comunicación que pues, el rock es una cosa que viene de afuera y que no es nuestra en realidad. Y que la salsa es algo que estaba en el corazón de los puertorriqueños, ¿no? Hace esa visión muy esencialista de cuál es la música que identifica la nacionalidad de alguien, ¿no? Y yo de adolescente recuerdo claramente que esa dualidad existía, que si tú escuchabas rock, tú escuchabas rock porque estabas interesado en las cosas de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿verdad? Y obviamente es una visión muy limitante porque, como quien dice, borra toda la historia de las comunidades negras y cómo contribuyeron al blues, al rock, y entonces el norte global filtra eso a través de las comunidades blancas y lo exporta al mundo como rock y metal, ¿no? Y el mundo lo asume como que de aquí de donde salió sin olvidar sus raíces negras, ¿no? Pero tú ves esos esencialismos en este tipo de debate, ¿no? Cuando yo era adolescente, en Puerto Rico surgió una banda que la mayoría de la gente la asocia con New Metal, que era Puya. No sé si tú alguna vez escuchaste de la banda Puya. ¿Eh? Puya mezclaba música afrocaribeña con rock, con metal. Y yo crecí escuchando eso. En el primer documental que hice, que se llama La Isla Distorsionada, hablo sobre el impacto de Puya en estas reflexiones decoloniales, ¿no? Porque en aquel momento uno no lo sabe apalabrar, porque uno es un adolescente, pero tú tenías una banda que estaba integrando, por ejemplo, una crítica al bombardeo de la Marina de Guerra norteamericana a la isla de Vieques, al uso de una de las islas municipios de Puerto Rico como un campo de bombardeo, ¿verdad? Y Puya cantaba sobre eso, una crítica a la explotación de los viequenses y de la tierra de Vieques para el bombardeo de la Marina. Puya hacía cosas como, por ejemplo, los conciertos de Puya lo abrían no otras bandas de rock, lo abrían bandas de bomba y plena, que es música afrocaribeña. De momento tú estabas viendo este metal que estaba, sí, tomando inspiración de los sonidos del norte y de las estéticas del norte y de las prácticas musicales del norte, pero estaba transformándolo, lo estaba transformando visualmente, lo estaba transformando en términos de su sonido y lo estaba transformando en términos de sus letras, ¿no? Para regionalizarlo. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces eso en un país como Puerto Rico, que es una colonia de los Estados Unidos, pues esa regionalización se convierte en alguna medida en una crítica a la experiencia colonial. Y yo recuerdo claramente como adolescente tomar conciencia de esa relación colonial a través de la música del metal, ¿no? Así que para mí, esta idea del metal de colonial es una idea un nombre que uno le pone para identificar a algo con lo que uno ha vivido por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? En un país como el mío, donde la negritud es un tema no hablado, que Puya trajera gente negra a tocar música negra para abrir un concierto de metal, era un acto político, en alguna medida, ¿no? Que cantar en contra de la Marina de Vieques era un acto político, era un acto en contra de esa situación colonial, ¿no? Así que cuando yo empiezo a hacer esas investigaciones sobre asuntos de metal en el Caribe, pues yo voy tomando conciencia poco a poco de que esta línea de esa crítica colonial la voy encontrando en donde quiera que voy en América Latina. ¿Ah? Son estas bandas de metal que han cogido ese sonido del norte, han decepcionado a las poblaciones que estaban muy preocupadas por la americanización de su juventud, porque eso era una preocupación en América Latina, que esta música del norte iba a americanizar a la juventud en la región. Y sabemos que lo que la juventud hizo con eso fue otra cosa. Lo asumió, lo transformó y lo que botó por ahí para afuera fue un metal muy regional, ¿no? Con unos sonidos regionales, con una letra regional, con una reflexión muy particular de América Latina, ¿no? Sí, esta idea de cierta izquierda, que es música del imperio Claro, y claro. que... Eso era muy presente. En Puerto Rico eso era presente
Eso fue muy presente en Cuba, por ejemplo, y que y en otros países de justamente, América Latina también. sí, que justamente hace eso que tú señalas, es decir, no solo la propia forma en la que la industria cultural europea y norteamericana han propagado el metal por el mundo, sino también la propia recepción que tiene cierto círculo que se supone crítico y que termina borrando toda la herencia esclava y afro que hay dentro de géneros Claro, como el metal, claro. ¿no? Y posibilitando ese diálogo que luego sí en la población en general se produce justamente con esto que tú Ujú. mencionas. Yo recuerdo a Puya y comentábamos preparando unos minutos antes de iniciar la entrevista, en el caso venezolano, una banda como Laberinto, ¿no? Que incorpora tambores de la costa venezolana en el metal y tiene, digamos, como logro ser una de las primeras bandas venezolanas que toca en grandes festivales europeos y es además muy llamativo para nosotros, para mí como venezolano, ver es que esta banda al terminar sus conciertos, bajaba al pogo, pero ya no se bajaba con las guitarras eléctricas y con la batería, sino que se bajaba con toda la percusión, ¿no? Y Ujú. ver a holandeses tratando de hacer una rueda afrocaribeña para bailar a los Claro. ritmos de los tambores. También implica cómo hay un proceso de devolución luego, de cómo esto es incorporado, transculturado, para usar a Fernando Ortiz, y devuelto, ¿no? a- al norte. Hay una transformación de esa música, ¿no? Lo que pasa es que mientras más tú viajas, ese ejemplo que me plantea de Venezuela, que no conozco la banda, así que me educaré sobre ella, como te mencioné, en el futuro. Pero igual que eso, hay muchísimos otros ejemplos en América Latina de que han cogido esta música, la han transformado, la han regionalizado. Y entonces cuando tú te planteas mirar qué es lo que están haciendo y hablas con estas bandas no tienen ninguna duda en plantearte que ellos están haciendo un trabajo que es crítico de los problemas que viven hoy, pero sabiendo que los problemas que viven hoy están muy anclados a la historia colonial de sus países, ¿no? Y a mí eso me parece que encaja perfectamente bien con la preocupación de la colonialidad del poder de Quijano, ¿no? Esa experiencia de colonialidad que continúa a través del tiempo, se transforma, se perpetúa, ¿no? Y las bandas están sumamente conectadas con esa transformación. Así que déjame darte un ejemplo de una banda que yo considero que es una banda decolonial y cómo trabaja esa línea. Yo estaba trabajando en el documental de Acts of Resistance, trabajamos con la banda ecuatoriana Curare. Curare es una banda que, que incurre en activismo anti-extractivista en Ecuador, uno de los países más impactados por el extractivismo minero en los países de América Latina es Ecuador, que el 18% de su terreno se estima que está ya licitado para las compañías mineras internacionales, ¿no? Y ellos trabajan en contra de ese extractivismo, están unidos a las comunidades que trabajan en contra de ese extractivismo. Pero cuando tú les preguntas de dónde viene ellos enlazan el extractivismo hoy con la explotación de recursos naturales a partir del proceso de colonización, ¿no? Ellos no ven eso como algo discontinuo, esto está totalmente conectado. Entonces, el metal que se ha transformado utilizando instrumentos regionales, metiendo estos temas en las líricas, asumiendo estéticas indigenistas, por ejemplo, coge estos temas y los incluye dentro de la música desde una perspectiva crítica, muy conscientemente criticando la experiencia colonial de los países y cómo se transforma en la colonialidad de hoy. Y por eso ya, para mí, ese metal del norte global que tú y yo tú y yo crecimos escuchando ese metal, ¿no? Que es un metal de una crítica muy general, que uno podría, si ala mucho la tela, decir, bueno, es una crítica general al proyecto moderno, a las consecuencias del proyecto moderno. Los latinoamericanos han dicho, eso no es suficiente, y regionalizan la crítica, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo
que una banda del norte te hable del abuso sobre otros seres humanos, a que los maximones en Guatemala te hablen sobre la, el uso de la población guatemalteca para experimentos biomédicos. Esos son dos formas de abordar un tema de la explotación del humano de manera diferente. Claro, Una es claro. muy general y universalista y la otra es muy regional. Y por lo Sí, y ahí se tanto, mira, cuando planteas como de colonial, ¿no? sí, y creo que también se miran cuestiones asociadas a la colonialidad del saber, ¿no? Porque ahí Claro, una de las cuestiones que pueden describirse desde una noción como la colonialidad del saber es justamente estas tendencias, más que tendencia, este fundamento universalista de la razón eurocentrada que te lleva a plantear discusiones muy generalistas, ¿no? claro, Sí, es el agravio o el asesinato de cualquier ser humano, que al final, como diría Fanon, todos sabemos este, cuál es la definición del humano que está claro, detrás de eso, ¿no? Y claro. que haciendo un paralelismo con el mundo académico, también pasa mucho. Este canon eurocéntrico con el que estudiamos todos cuando nos formalizamos en alguna disciplina en la academia, es el que está autorizado para hablar de los temas generales. Mientras que Sí, en el sur global, entre comillas, nos apropiamos de esas herramientas cognitivas que se producen, o teoréticas que se producen en el norte global para hablar de nuestras particularidades, ¿no? claro. Eh, no mirando... Obviando todos los otros procesos de generación de Es, conocimiento que hay en nuestros contextos desde ajá, nuestras perspectivas, ¿no? Y el argumento aquí es el metal en un contexto social y político donde el proceso educativo y las instituciones gubernamentales lo que han hecho es esconder las historias de opresión de nuestros países. Entonces el metal se convierte en lo que Boaventura de Sousa llamaría otra epistemología del sur, porque es una manera de generar conocimiento en un sector de la población sobre esas historias de la colonialidad, ¿no? Entonces, en esa medida, el metal deja de ser esta visión universalista, es un reto al canon del metal del norte global, porque su especificidad y su posicionamiento crítico sobre las cosas que están pasando en su contexto inevitablemente le hace hablar de la colonialidad, ¿no? Es imposible hacer una crítica concienzuda sobre las cosas que vivimos en América Latina y los latinoamericanos alrededor del mundo en la experiencia migratoria sin hablar del proceso colonial. Déjame darte un ejemplo de cómo eso se manifiesta. Una banda que a mí me parece un maravilloso ejemplo de metal de colonial. El caso de La Armada, que es una banda con integrantes dominicanos, pero que el proceso colonial los lleva a migrar a Chicago. Ellos viven dentro de los Estados Unidos. Sus discos todos se llaman Anticolonial. Anticolonial volumen 1, Anticolonial volumen 2. ¿De qué hablan ellos? Ellos hablan de 20.000 problemas atados al fenómeno colonial y entre ellos la experiencia migratoria de los latinoamericanos a los Estados Unidos. Entonces, cuando tú miras esa experiencia, tú traías el tema de la colonialidad del saber, ¿no? Entonces uno dice, bueno, todas estas historias que son parte de nuestros saberes, de nuestras experiencias vividas, han sido literalmente borradas, suprimidas, ignoradas, ¿no? Y estas bandas están trayendo estos temas como temas centrales de desarrollo de conocimiento, ¿verdad? Porque es un esfuerzo, aunque no lo apalabren de esta manera, hay algo muy freiriano en la idea de educar a tu audiencia sobre estos temas muy particulares, ¿no? Por eso en el libro que publiqué de Metal de Colonial le llamamos a esto los diálogos de coloniales extremos, ¿no? Porque es el uso de la música extrema como estrategia de colonial. Y eso es algo que es importante también porque desde mi óptica, cuando nosotros pensamos en estrategias de coloniales, pensamos en un montón de cosas que tienen que ver con la arte, de colonizar el museo, el uso de la poesía, en la decolonización de la imagen, pero no pensamos en la música extrema, porque la música extrema parece tan amenazante que simplemente se nos escapa como una estrategia de desarrollo de conocimiento, ¿no? Y particularmente de sí, desarrollo de conocimiento de colonial. me haces pensar en Retamar, ¿no? Y en Calibán. Aquí, justamente Calibán es esa figura extrema Uh -huh. y que además termina maldiciendo a Próspero con la lengua que Próspero le ha dado, ¿no? En este caso, el metal extremo
pudiera, no sé qué te parece el símil, pero digamos lo que me produce esto último que acabas de comentar, ¿no? Calibán, Calibán es ese metal extremo que con la violencia que lo caracteriza, justamente lo que hace es mostrar la violencia del sistema mundo. Digamos, darle la Claro. vuelta al tipo, pensando en bandas mainstream, ¿no? Al tipo de violencia explícita de Cannibal Corpse, por ejemplo. ¿No? Que es una, Claro, digamos, ese es un excelente ejemplo. Tú coges una banda de Cannibal Corpse, es una violencia, uno pudiera asociarlo con un tema violento, una lírica violencia, un sonido violento, pero cuando tú miras lo que Cannibal Corpse está diciendo, en realidad, digo para mí, debo hacer la salvedad, tal vez otra persona le habla de otra cosa, pero para mí, como latinoamericano, no me dice mucho. Pero hay otras bandas que tienen sonidos muy similares a Cannibal Corpse que hablan sobre, por ejemplo, la violencia vivida en Colombia durante los 80. claro. Entonces, ahí hay una... Déjame darte un ejemplo de eso. Si tú escuchas a Masacre en Colombia, cuando Masacre canta sobre Éxodo y tú entiendes el fenómeno de la migración masiva dentro de Colombia a partir de los conflictos armados, entonces para mí como latinoamericano, eso me dice algo diferente a lo que me dice Cannibal Corpse, ¿te fijas? Y esa Sí, no, regionalización no y sé qué, no sé esa cómo lo interpretarías tú, pero que además vives en Estados Unidos. mm, Pero Cannibal Corpse explica más esa violencia que vemos cotidianamente en los shootings que ocurren en los colegios, más de tipo asesinos seriales, que es algo muy propio, digamos, de la cultura norteamericana y de lo que ocurre con el tipo de claro. violencia, sobre todo en el mundo de lo blanco, por Y se me fue decirlo de alguna tu, manera. Este, disculpa, José, que se me fue tu audio por un momento y me vale. quedé cuando dijiste asesinos seriales y los Estados Unidos. Sí, Disculpa. que la narrativa y la estética de Cannibal Corpse se adapta más a ese tipo de violencia que se vive en Estados Unidos. Y como tú señalas, poco nos puede decir a quienes venimos de contexto latinoamericano, donde hay otro tipo de violencia que además es O una cotidiana. violencia, una violencia totalmente, tal vez una violencia que es la parte que me parece interesante de muchas de estas bandas, ¿no? Que hay una descripción del fenómeno de la violencia sin contexto. El fenómeno violento por el fenómeno violento, punto. Pero es muy diferente el fenómeno violento contextualizado. O sea, déjame darte un ejemplo. Esta banda Corpus Calvary en Colombia saca un disco. Todas las canciones del disco cada canción del disco es la descripción de una masacre que sucede en Colombia. Eso es violencia en el sentido puro de la palabra. Tú lees la letra es violenta, el sonido es violento. Desde afuera parecería que alguien diría, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que añadir al discurso de colonial. Pero cuando tú tomas en consideración que en un país donde Colombia, donde hay un esfuerzo de borrar la memoria histórica sobre estos eventos violentos, estas bandas están en alguna medida educando a una generación subsiguiente sobre el fenómeno de la violencia en su país, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, mira qué interesante que tú traes a Cannibal Corpse. En Cannibal Corpse te puedo buscar ejemplos donde la mujer es el fenómeno que recibe la violencia, ¿no? Pero en Corpus Calvary, la figura de la mujer no es una figura que pasivamente recibe la violencia, es una mujer que narra la violencia que está viendo a través de las letras, ¿no? Ella es la protagonista de alguna de esas letras. Esos cambios que parecen cosas menores, en realidad son cosas muy profundas, porque es un reconocimiento. Tú hablabas de la colonialidad del saber, pero aquí tú puedes atar también la colonialidad del ser, ¿no? Es un reconocimiento de la humanidad de estas poblaciones que han sido, que ha habido un intento por olvidar sus experiencias en la historia, ¿no? Y olvidar el sufrimiento que han experimentado a partir de la continuación de la colonialidad en su contexto. Y el caso de las mujeres dentro del metal es un caso interesantísimo, ¿no? Y Corpus Calvary pone a la mujer como protagonista a narrar esa historia de violencia en una masacre en una aldea, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que los latinoamericanos que escuchamos metal las conocemos,
pero cuando tú se las presentas a los metaleros que escuchan metal desde el norte global, no necesariamente captan cuál es el intento detrás de eso, ¿no? Desde el norte pudiera parecer que es otra manifestación de letra violenta por tener una letra violenta, pero es mucho más que eso, es muchísimo más complejo que eso. Es un esfuerzo por reconocer nuestra historia, reconocer nuestra humanidad y reconocer el legado de la colonialidad en nuestro contexto. Y por Sí, es eso, un poco... entonces, ese elemento del metal decolonial, ¿no? El paralelismo es un poco como Sartre haciendo el prólogo de Los Condenados de la Tierra, que abre Mm, justamente con el tema de la violencia, del momento violento de la revolución, de la transformación, pero también de la violencia colonial. Sí, sí, sí es cierto que resulta, digamos, muy complejo, pero no solo desde el metal, sino también cuando uno está en el norte, en países que pudieran considerarse de alguna manera como el norte global, como el caso de España, aunque es sur dentro de Europa, claro, estas cuestiones resultan, resultan muy ajenas a estos contextos, ¿no? Y esto me lleva a introducir otro elemento, y es que creo que tu trabajo es un buen contraste con los trabajos que a inicio de los 2000 hizo este antropólogo canadiense muy conocido, que hoy día tiene un canal de YouTube que se llama Vanguard TV y que ha crecido muchísimo en términos de la producción de contenido que tiene, ¿no? claro. Me refiero al documental Global Metal, que es el segundo, para los que no conocen, eh, digamos, la producción de Sam Dunn, es el segundo de una serie de documentales, y luego tiene otro más específico sobre el tema del black metal, etcétera. Ujú, Pero sí. en particular sobre el global metal, porque es llamativo que él comienza en Brasil, ¿no? Haciendo el Pero, señalamiento. pero, pero no, es llamativo, pero no es inusual. Porque Vale, eso es exactamente. desarrolla esa idea, a ver O cómo lo sea, miras. aparte, primero que déjame decirte que yo admiro el trabajo de Sam Dunn, porque Sam Dunn en alguna medida fue quien inicia la ruptura en el cine documental de metal con esa visión estereotipada del metal. Fíjate que tú y yo crecimos con los documentales como The Decline of Western Civilization, Sí, que eran Metal Parking Lot, que eran documentales de la trivialidad. En realidad eran documentales de la trivialidad y del estereotipo. Y eso hace eco con mucha de la literatura académica que salía sobre el metal en la década del 2000, los 90 y el 2000, que era una literatura muy estereotipada de los metaleros como una subcultura, la juventud enajenada, o sea, el estereotipo estaba a flor de piel. Y la realidad es que el metal, en alguna medida, es culpable de promover el estereotipo, porque también lo asume como si fuera, ¿sabes? Eso sí, tenemos sí. que reconocer que es así. Pero el trabajo de Sam Dunn, primero te voy a hablar de las cosas que me gustan y después te hablo de la comparación que tú haces. Es el primero que empieza a hacer trabajo documental diciendo, mira, voy a tratar de mirar esto desde la óptica de un antropólogo. Y de hecho, si no recuerdo mal, el comienzo del documental A Headbanger's Journey Ujú. empieza de esa manera, diciendo, voy a Sí, mirar sí. este metal que a mí me encanta desde la óptica de un antropólogo. Sí, te confieso ahí un poco antes de que digamos, te sumerjas en lo que vas a plantear sobre el trabajo de Don, que, que sí, o sea, yo valoro sobre todo el segundo. El primero todavía me parece un poco estereotipado, ¿no? Bueno, yo te voy a hablar de por qué el segundo es estereotipado también, y el Este, tercero y el cuarto, el y segundo, todo, el segundo me parece que da un salto claro. cualitativo, aunque quizás Pero es coincidamos en que pueda importante tener, saber, pero como es te digo que importante me siento saber cómo se dan los identificado, saltos. que me siento identificado porque también soy antropólogo y porque me Claro. ocurrió algo muy similar a lo que a él le ocurrió, que lo cuenta en el primer documental, ¿no? Y que quería compartirlo contigo y con la audiencia del canal. Y es que cuando yo iba a hacer mi trabajo de grado en antropología, planteé hacer un trabajo, yo estaba interesado en la semiótica y planteé hacer un trabajo sobre el metal y muy Te dijeron, antropológicamente me te dijeron dijeron lo que no. mismo que le dijeron a él. Es decir, no, tú eres parte de la comunidad y necesitas extrañarte del objeto de estudio, ¿no? Y terminé haciendo otra Claro. cosa. Por Sí, eso pero me enganché muchísimo con estos documentales porque hay digamos, una relación autobiográfica con Don, pero te dejo que sí. continúes. Sí, sí. No, no te entiendo. Yo pienso que yo comparto contigo, de hecho,
en uno de los primeros artículos que se publicó en Metal Music Studies, hay una cita mía haciendo como mi respeto al trabajo de inicial de Don. El problema con el trabajo de Don es que es una mirada al metal internacional desde la óptica del norte global. ¿Ok? Y déjame explicarte cuál es el problema que yo veo en eso. No es casualidad que tú decías, bueno, pues vamos a hacer un documental de metal global del sur o un metal global, vamos a Brasil. Y Brasil representa a toda Latinoamérica, porque la óptica, el canon del metal del norte es vago. Y yo digo esto donde quiera que voy, es vago. O sea, no le gusta trabajar. Y los metaleros del norte se han identificado con Sepultura y piensan que Sepultura es el inicio y fin de todo el metal latinoamericano. Y esa es la historia. Así que si yo conozco a Sepultura, voy a Brasil, conozco todo lo que tengo que conocer y me voy a otro país. Y eso no es así. O sea, No cualquier llegan, persona en algunos casos, disculpa que vuelven a interrumpir el desarrollo de la idea, pero ni siquiera llegan a grupos como Angra, por ejemplo. No. Esas Sí. cosas no van a pasar. Y ese es el primero, ¿no? Que hay un intento y esto es un intento casi imperialista, ¿no? De querer abarcar todo en un documental corto y de momento un país representa una región y eso no es humanamente posible. Así que esa idea de entrada estaba destinada a estar limitada por su propio deseo de acaparar, ¿no? Esa es una. La otra es que en estos documentales de Sam Dunn, y esto es algo que yo evito a toda costa en mi trabajo, el latinoamericano o la persona de lo que identifica a él como el metal global no tiene voz única. Fíjate en la secuencia de las conversaciones en esos documentales, siempre la voz de la persona local, en el caso del brasilero, siempre va a ser seguida por un metalero del norte. Es como si la voz del metalero del sur no tuviera validez por sí misma, solamente tiene validez en el diálogo con el norte. Y yo no te tengo Sí, ni que hacer los enlaces con Fanon ahí, ¿sabes? claro, La sí, idea sí. de que yo no valgo a menos que la mirada del otro me traspase, ¿no? Es el mismo diálogo, ¿no? Y el trabajo de Don sufre de eso, sufre de querer siempre estar en diálogo con el metal del norte porque lo identifica como un canon. Y de hecho, el documental de Metal Rule, del Global, el Global Metal, termina, ¿cómo termina ese documental? Con un concierto de Iron Maiden. O Sí. sea, no puede haber símbolo más Sí, imperial sí, sí. que terminar grabando en la India con un concierto de Iron Maiden. O sea, no hay un análisis crítico de lo que significa eso. Ninguno. Entonces, estos documentales que tú mencionaste al principio de la conversación, pues yo tengo el beneficio de haber visto los documentales de Sam Dunn y decir, hay que hacer un intento de no caer en la misma trampa, ¿no? Hay que hacer un intento de llegar a los lugares y que la gente hable de su historia, que hable de lo que quiera hablar. Hay que hacer un intento por no reproducir el estereotipo. Y hay que hacer del estereotipo del metal del norte. Y hay que hacer un intento también por dejar de saber a los mismos metaleros y a la audiencia que está viendo estos documentales que el tema central de ese trabajo parecería ser el metal, pero no es el metal, es qué está haciendo el metal, más allá de la música. Y por eso para mí la cuestión del metal decolonial se convierte no tan solo en una reflexión simbólica de el metal educándome sobre la colonización de estos espacios y la colonialidad hoy, se convierte en una estrategia de accionar, ¿no? Una estrategia de acción. En el caso en el caso de Acts of Resistance, donde no sé si viste la presencia del grupo de Internal Circle en Guatemala, que se dedica a hacer conciertos para recaudar fondos para llevar a los niños y a las niñas en las escuelas rurales Sí. de Guatemala. Eso es un esfuerzo claramente atado a la colonialidad. O sea, cuando tú hablas con Gerardo te dice, que es el líder del grupo, Gerardo te dice claramente, yo no pretendo cambiar el sistema educativo en 15 años porque esto tiene 500 años de historia. O sea, esa frase describe la colonialidad mejor que cualquier artículo académico pudiera hacer. Esto es una persona que está consciente de que el abandono de las escuelas, particularmente en la ruralía guatemalteca, está atado a olvidar el conflicto armado y sus consecuencias. O sea, las escuelas en Guatemala iban a ser utilizadas después de los acuerdos de paz
literalmente para educar a las poblaciones, a las generaciones futuras sobre el conflicto armado, por qué se dio, qué implicaba. Eran escuelas que se iban a implementar en sus propios idiomas y esas escuelas han sido abandonadas por el gobierno. Y eso lo único que hay que hacer es ir a Guatemala para verlo. Cuando a la gente impacta esas escuelas sabiendo esa historia, está incurriendo en una reflexión de colonial, desde mi óptica, ¿no? Y yo creo que ellos la tienen claro como el agua, ¿no? Así, fíjate como el metal de colonial no es solamente algo que escucho para entretenerme, sino que es algo que escucho, me educa sobre esa historia, pero a la misma vez me hace pensar, bueno, hay unas acciones que se pueden llevar a cabo a partir de eso. Y eso poco a poco se va regando Sí, justo por hay América Latina. una frase que aparece a lo largo de tus documentales y en tus textos, que es justamente esto que acabas de decir, de yo no estoy aquí para entretenerlos, o no venimos Claro, a entretenernos. O sea, en lugar de ese metal, ¿no? Porque una de las cuestiones que rescato también de tu trabajo es la complejidad de mirada sobre el metal. Es decir, no niegas que haya otros metales en América Latina, claro, más que para nada. reproduzcan la estética y la No, 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 temática no. Eso está eh, allí. Eso está allí. De hecho, que ha... una de las mejores frases sobre esa complejidad me la dijo a mí eh, Pablo Trangone de la banda Arraigo en Argentina. Un día estamos hablando él y yo y me dice, Nelson, pero es que el metal es como un significante vacío. Tú pones allá adentro lo que tú quieras, ¿no? Y por eso el metal hace tantas cosas en diferentes partes del mundo, desde el odio más extremo hasta la fantasía más extrema, hasta la actividad política, ¿no? Sí, sí, Ahí cabe cualquier cosa. desde un black metal nacionalsocialista en Noruega hasta Claro. este metal de colonial del que Pero tú... fíjate que entonces el elemento aquí es que desde mi óptica, ¿no? Que mientras pensamos en todas esas cosas que hace el metal, pensamos en todas las cosas que hace el metal en alguna medida desde el norte global. Y la literatura académica está plasmada casi totalmente desde una visión muy universalista del metal del norte global. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar sobre el metal del sur global y el metal de Latinoamérica en particular, tenemos que empezar a decir, ok, ¿cuáles son todas las cosas que está haciendo el metal en estas regiones del mundo? ¿Verdad? Y por eso tú ves el trabajo de Edward Banks en África, el trabajo de Mark Levine en el norte de África y en el Medio Oriente, mi trabajo en Latinoamérica, son diálogos que están teniendo estas conversaciones y tú te das cuenta mientras vas leyendo poco a poco, mientras estos autores empiezan a interactuar entre ellos y ellas, que la línea de la colonialidad está presente en toda su experiencia. O sea, tú miras el trabajo de África de Edward Banks y la línea de la colonialidad está ahí. Tú miras el trabajo del Medio Oriente de Mark Levine y la religión y el Islam y la línea de colonial está ahí. Lo que pasa es que poco a poco nos vamos, es como cuando Dussel llamaba aquellas conversaciones filosóficas sur-sur. Los filósofos del sur hablando con pues en alguna medida Dussel, que se ha adelantado a tantas cosas, se adelantó a las conversaciones entre los metaleros y los metaleros están hablándose sur-sur. Ya el referente no necesariamente es el norte global, ya el referente son otras bandas del sur global que están trabajando estos temas y que están acaparando las portadas de las revistas del norte global. Un ejemplo de esto es Alien Weaponry en Nueva Zelanda. Alien Weaponry ha salido, ya se ha convertido en una banda, como quien dice, tienen 2 discos y ya se han convertido en una banda de registro en las portadas de revistas del norte global. ¿Y de qué canta Alien Weaponry? En gran medida de la situación colonial, de la cultura maori, la explotación colonial en su contexto. ¿Sabes? De momento ver una banda cantando de eso en la portada de Metal Hammer, por ejemplo, pues tú dices, bueno, aquí ciertamente hay un cambio, hay un giro temático y hay un giro geográfico también. Fíjate el caso de Manuel Garneau de Seal and Ardor, trabajando con el tema de la brutalidad policíaca hacia las comunidades negras en los Estados Unidos. Eso es colonialidad también, ¿no? No es casualidad que el sistema policíaco se concentre en las comunidades negras estadounidenses. Eso es una continuación del sistema de esclavitud en ese contexto, en ese país. Y Manuel Garneau, a través de Silanardo, está hablando sobre la brutalidad policíaca. ¿Sabes? Ese tipo de reflexión no es casualidad. Es que dentro del metal, visto de manera amplia, se está dando un giro temático y un giro geográfico. Y los latinoamericanos han sido precursores de ese giro, ¿no? Me parece a mí. Claro, un poco
el señalamiento que haces del llamado de Dussel a ese diálogo sur-sur, incluso entre son intelectuales, teólogos, eh, etcétera, tiene como elemento también, digamos, importante que queda atrás en una historia de los 90 ese intercambio que había norte y sur, donde el norte vía una suerte de extractivismo estético musical se llevaba las cintas de lo que se estaba haciendo en América Latina, ¿no? En aquella época en la que no había internet y en el mundo del metal hubo mucho intercambio de cassettes, ¿no? De cintas Claro. de lo que se estaba produciendo en cada lugar. Hay una historia que se repite mucho, que no sé qué tan verídica este, es, ¿no? Pero que mucho de lo que hoy se llama metal, black metal noruego, realmente fue el resultado de la apropiación de cintas que viajaban de Colombia Ujú. Del a, ultrametal a colombiano, Noruega, del ultrametal claro. colombiano. Y que ahora justamente la posibilidad de hacer estos diálogos sur-sur, primero que nos permite encontrarnos quienes estamos en la otra línea, del otro lado de la línea del ser, ¿no? Como diría Fanon, ¿no? Encontrar esas temáticas comunes y además también las luchas comunes que tematizan esas líricas, esa música, etcétera, ¿no? Sino también luego como la posibilidad de mostrar que justamente frente a declaraciones como las de un Gene Simmons, que cada vez que lo entrevistan dice el rock está muerto, Ujú. eh, realmente mostrar que lo que está muerto es justamente la imaginería de un occidente que ha terminado dentro de ese canon del que tú hablabas por un lado por blanquear estos géneros, o sea, borrarles todas sus raíces, al menos vamos, en el mainstream, y que realmente hay una vida más allá el rock tiene una vida más allá y el metal de, de ese mainstream, que todavía hay mucha realidad colonial que tematizar y mucha realidad colonial que cantar desde el metal, ¿no? Y desde ahí lo que quisiera comentarte es como también esto como simplemente una percepción, porque aquí estoy hablando como metalero, no como antropólogo dedicado al tema de Ujú. colonial, básicamente porque no tengo el background que tienes tú en materia de estudios del género. O sea, hablo desde el conocimiento que tengo Ujú. del género como, Que, como que, metalero, que, es impo- que es importante y válido también. porque digamos, mi experiencia académica ha discurrido por otros intereses más de geopolítica, economía política, digamos. Entonces no estoy hablando digamos, el conocimiento amplio que tienes tú en el marco del tema que nos trae, ¿no? Pero sí, desde hace algún tiempo tengo la impresión, desde las discusiones entre lo de colonial y lo posmoderno, que parte del problema con el metal, se que llaman global o el metal del norte, es justamente que termina acompañando o termina siendo de alguna manera también, digamos, posmoderno, ¿no? Terminó por preocuparse por las cuestiones que él va a tematizar la posmodernidad y ahí se hizo fácil su blanqueamiento, ¿no? Digamos. Ujú. No, Ten- O sea, perdió. Y recuerdo en el caso de la historia de los pioneros del rock metal en Venezuela, que como en el resto de América Latina, gente que tenía contacto de América Latina con personas que vivían en Inglaterra o en Estados Unidos, algunos incluso con familiares que estaban vinculados a las embajadas de nuestros países y que así, digamos, era una manera de circular discos y de cintas que llegaban a la región. Hay dos DJs, disc jockeys que se llamaban en Venezuela en esa época, que cuando termina la guerra de Vietnam y irrumpe Black Sabbath, abandonaron el metal
y se dedicaron bueno, al naciente metal, todavía no, o sea, metal, digamos, estaba apareciendo con Black Sabbath. De ser los disc jockeys referentes en las radios, de poner ese tipo de música, ¿no? Los que introdujeron a Led Zeppelin, etcétera, en Venezuela, terminaron, y esto no lo digo por mal, ¿no? Terminaron más bien en un retorno a la música tradicional venezolana, etcétera, y la razón es que ya no nos identificamos con lo que están tematizando. Si las letras de Black Sabbath no tienen nada que ver con mi realidad. Tiene más que ver con mi realidad el canto de un llanero de la sabana venezolana o de la sabana colombiana que el canto de un joven de Liverpool al que ya no le preocupa la guerra, ¿no? Y que comienza a tematizar otras cosas. No sé cómo ves tú este giro que ocurrió en el metal. Mira, lo que pasa es que Ocurrió. yo he tratado de luchar un poco a la, tratar un, yo creo que la evidencia nos muestra que las bandas de metal latinoamericanos no necesariamente han buscado distanciarse del metal o aliarse a otro estilo musical. Lo que han buscado es, en alguna medida, unir estilos musicales que para alguna gente parecían totalmente contradictorios o disparejos O heréticos en para algunos convertirlos en casos. otra cosa. Déjame darte un ejemplo de eso, y que atado a esta línea de colonial. La cantidad de bandas de metal que ha hecho covers o reinterpretaciones de canciones de gente asociada o precursores de la nueva canción latinoamericana es enorme. O sea, la cantidad de bandas de metal que han hecho reinterpretaciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, es una cosa, es increíble. En mi libro yo hago una lista de por lo menos 30 ejemplos diferentes. Para mí eso es un indicador de que hay algo que pasa dentro de las comunidades de metal que le preocupa suficiente el contexto en el que vive como para buscar referentes dentro de él e integrarlos al metal, ¿no? Y a mí eso me parece importante resaltarlo, porque yo no creo que haya sido un fenómeno, bueno, y puede haber variaciones en diferentes países, claro está, porque cada país es un mundo, cada comunidad es un mundo, pero, pero me parece que hubo esfuerzos, y todavía los hay, esfuerzos muy importantes de bandas latinoamericanas haciendo referente a música latinoamericana, a lo que la gente consideraría música latinoamericana tradicional, y la integra al metal. Y ves eso constantemente, ¿sabes? Así que en ese sentido a mí, yo no, no vería como, no veo como un problema lo uno o lo otro. Yo creo que los metaleros latinoamericanos han sabido muy concienzudamente navegar líneas entre géneros musicales, manteniendo el sonido del metal, pero transformándolo y tomando referentes de los lugares donde uno menos se lo espera. Y eso se corre por el mundo, ¿sabes? Una de las cosas que a mí más me vuela la cabeza es, no sé si has visto el último disco de Orphan Land, esta banda de Israel. Sí, el de eh, Profeta. No recuerdo el título en prof, inglés. eh, Profetas no cantados. Unsung Prophets and Dead Messiahs. Exacto. Ese disco termina con una melodía de Víctor Jara. Ujú. O sea, la gente está escuchando y le dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Y dice, bueno, para el cantante de Orphan Land, Víctor Jara es uno de esos unsung prophets and dead messiahs, todos esos mesías muertos, ¿no? Los profetas de los cuales no se canta, ¿no? Así que fíjate cómo el metal, primero el metal latinoamericano se regionaliza y esa regionalización la capta gente de otras partes del mundo que también está mirando el metal desde esa óptica, ¿no? Y lo incorpora también. Así que escuchar a Víctor Jara en un disco de metal de Israel que canta sobre el fenómeno, las tensiones entre la guerra de Israel y Palestina, o sea, esas cosas a mí me parecen datos muy importantes de cómo estas transformaciones del metal que han hecho los latinoamericanos se van corriendo por el mundo. Y el mundo del metal del sur global lo va asumiendo también como algo muy normal. Sí, también que no. O sea, pensarlo como metal de colonial, como tú lo tematizas, creo que es importante, no por lo de colonial en sí, sino también porque nos invita a diferenciar entre lo que se llama el folk metal, ¿no?
Claro, Porque, porque acuérdate que sí, el folk, el problema con el folk metal es que el folk metal, desde mi óptica, es una categoría creada desde el norte global. claro. Todo lo que suene étnico, whatever that means, todo lo que suene que tenga un instrumento regional, el norte global lo escucha y como no sabe diferenciar qué es lo que está escuchando ni por qué está escuchando eso, lo mete dentro de la categoría de folk metal. Fíjate que, y de nuevo, mira, regresa a Sam Dunn. Tú tienes a Sam Dunn con este árbol genealógico del desarrollo del metal. Y todo lo que suena étnico está dentro de una cajita que se llama folk Folk metal. metal. Sí. Y eso es puro orientalismo a nivel de Said, o sea, eso es la reducción y la reducción del otro a una caja, a una categoría, y eso me parece Sí, sí. sumamente problemático, Que ¿no? luego además los representantes del folk metal van a ser Claro, nuevamente representantes del norte global y del norte más norte, digamos, porque la claro. presencia ahí Entonces, de momento, escandinava. si tú metes a toda esa gente dentro de la categoría de folk metal, y cuando tú le preguntas a alguien, háblame de una banda de folk metal, te hablan de un noruego y los Sí. vikingos. Entonces, por eso es que la categoría de folk metal creada desde el norte a Mm, nosotros no nos no nos funciona. funciona. Pues Claro. requiere un análisis más profundo de qué es lo que se está tratando de hacer con eso. Porque Mira, por además ejemplo, incluso... una de las primeras bandas que, con esto podemos como que ir cerrando porque se nos da la hora, pero una de las primeras bandas latinoamericanas que integran esos sonidos es la banda peruana Cranium, ¿no? Mm, Cuando tú hablas con Cranium y le preguntas por qué ustedes empezaron a hacer esto a principios de los 90, él te dice claramente, porque no te dice porque queríamos sonar como peruano, te dice porque en nuestro país existe un racismo intenso contra la población indígena y esta es nuestra forma de reconocer que ese racismo existe y luchar en contra de él. O sea, que esa integración de los temas, las zampoñas, las quenas, no es casualidad, es un acto antirracista y por lo tanto un acto antidecolonial. ¿Te fijas? El norte global jamás va a entender eso, porque escucha un disco de Cráneo y dice, eso es folk metal, mételo dentro de la sí, caja. sí. Y no entiende que lo que hay detrás de eso no es el encajar dentro de un subgénero del metal, es una estrategia decolonial, ¿no? Sí, y te iguala lo que es una estrategia descolonial, una estrategia de reivindicación, de lucha antirracista con la temática estereotipada del folk metal nórdico, Claro, donde el leitmotiv del metal, del llamado folk metal o el Viking metal es sí. beber vodka y beber cerveza hasta No es lo, desfallecer. sí, y yo siempre le digo esto a la gente, no es lo mismo escuchar a Mon Amar cantar de Mm, los vikingos y vamos a vivir juntos, vamos a beber juntos y a remar, a escuchar a Leprosy cantarte sobre los zapatistas. mm. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Las cosas son totalmente diferentes, tienen otras capas de complejidad, tienen otros objetivos detrás de, ¿no? A mí eso me parece importante. Para mí, yo creo que hay dos elementos cruciales en esta discusión que hemos tenido tú y yo, ¿verdad? Me parece que el primero es entender que hay este cambio de visión de mundo dentro de algunas bandas del metal latinoamericano y del sur global que asumen la colonialidad como un tema de eje central, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Pero la otra parte de la moneda que me parece importante también es que mientras seguimos teniendo estas conversaciones sobre el metal decolonial y vamos desarrollando esa idea, porque eso es una idea que desarrollaremos colectivamente, también es importante que las personas dentro de los espacios comunitarios y académicos que están escribiendo sobre la decolonialidad no estén enajenados a que la decolonialidad se Claro, manifiesta de mil formas diferentes. Y esta música, a pesar de que parece una música sí. importada del norte, que su característica extrema no encaja con la región, que está asociada a una estética que parece extraña a la región, es un esfuerzo decolonial para estas bandas que hemos hablado, ¿no? Y yo creo que eso es importante reconocerlo también porque amplía la gama de las maneras en que podemos poner en efecto las estrategias decoloniales, ¿no? Sí, justo por eso, y ya para ir cerrando, era que, y volviendo a agradecerte que aceptaras la invitación, ¿no? Era que queríamos tener esta conversa contigo en un espacio como el de Historias Globales desde el sur, ¿no? Porque creemos que es fundamental, ya no solo, digamos, por un sentir, en mi caso, que escucho metal, que soy metalero, desde ya no tengo memoria, desde muy pequeño, no sé, 8 o 9 años,
comencé con a escuchar Slayer y bandas extremas, por supuesto, del norte global, que es como nos, digamos, de alguna manera uno comienza, o por lo menos Claro. en mi caso, Ujú. y ya después investigando pues empieza a conocer algunas otras cosas, pero sí poder mostrar que hay otro mundo dentro de esto que se llama el metal, que hay otras prácticas que también allí hay potenciales descolonizadores y que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Me parece que son buenas reflexiones para mover hacia adelante, ¿no? Y espero que la gente que esté interesada en estos temas nos acompañe en la conferencia de México en junio. Si quieren más información sobre la conferencia, pueden ir a la página metalstudies.org y allí está el enlace a la conferencia de México y pueden, ojalá puedan ir y estar con nosotros allí. Vale, yo voy a hacer el esfuerzo de buscar la página para colocar en la descripción del video cuando lo suba a YouTube, para que todas las personas que habiendo visto la entrevista estén interesadas también puedan encontrar el enlace directamente y entrar a a la página, ¿no? Para poder Claro. seguir con estos diálogos y estas conversas. De verdad, muchas gracias, No, gracias a ti por la Nelson, invitación. y espero que podamos seguir en este diálogo en un futuro cercano. Ojalá que así sea, que así sea.